Doctora, buenas noches. Mi nombre es Friney Herencia Guerra y el día de hoy les voy a hablar acerca del delito. El delito es una acción o omisión que está prohibida por la ley y que puede ser sancionada por el Estado mediante una pena o medida de seguridad. Aproximaciones al concepto del delito. Jurídica. El delito es una infracción que atenta contra los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico y está castigada con una pena o medida de seguridad. Sociológica. El delito se relaciona con las desigualdades, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades, la discriminación, entre otros factores. Criminológica. Estudia las causas y los factores de riesgo que influyen en la comisión del delito. Filosófica. Se relaciona con una idea de responsabilidad moral y el libre albedrío. Conceptos basados en la dogmática penal. Elementos. Tipicidad. Debe ser típica o adecuada al tipo penal establecido por una norma. Culpabilidad. Debe de ser culpable de haber cometido el delito. Antijuridad. Debe de ir en contra de las normas y principios jurídicos que protegen los bienes jurídicos fundamentales. Punibilidad. Debe ser objeto de una pena o medida de seguridad. La estructura del delito se puede representar de la siguiente manera. Tipo penal, más conducta, más resultado, más circunstancia. Evolución de la teoría del delito. Esquema de Francisco Carrara. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Esquema de Enrico Ferri. El hecho, la imputabilidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la pena. El esquema clásico. La acción, la antijuricidad, culpabilidad. El esquema neoclásico. El delito, la pena, la culpabilidad. El esquema finalista. Conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputación y punibilidad. Marco constitucional para la teoría del delito. Principios constitucionales. Aquí encontramos la persuasión de la inocencia, la legalidad, la proporcionalidad, la culpabilidad, la humanidad de las penas, entre otros. Derechos fundamentales. La interpretación y la aplicación de la norma penal debe ser respetar y proteger estos derechos. Control constitucional. La acción de tutela, entre otros, que permiten proteger los derechos fundamentales y garantizar la legalidad y la constitucionalidad de la norma penal. Sistema de garantías penales. Los imputados y acusados en el proceso penal, como el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, el derecho a ser oídos, el derecho a la prueba, entre otros. Clasificación de las infracciones penales, según las modalidades de conducta. Las consecuencias de la acción de los sujetos activos y su relación con el bien jurídico y su duración en el tiempo. Según las modalidades de conducta, delitos de acción, delitos de omisión y delitos de comisión por omisión. Es decir, cuando el autor de delito realiza una acción que está prohibida por la ley. Ejemplo, el robo, la estafa, lesión, entre otros. Delitos de omisión. Es decir, no hacer algo que la ley obliga. Y tenemos un claro ejemplo, el abandono de la familia, la omisión de socorro, la omisión de denuncia, entre otros.
los delitos de comisión por omisión. Cuando el autor tenía la obligación de evitar el resultado delictivo y no lo hizo. Por ejemplo, si un padre no actúa para evitar que su hijo menor de edad cometa un delito. Según las consecuencias de la acción, delitos de resultado. Es decir, que la acción del autor del delito haya causado un daño o perjuicio en el bien jurídico protegido. Por ejemplo, en el delito de homicidio es necesario que produzca la muerte de la víctima para que se considere que ha cometido un delito. Delitos formales. Que la acción del autor del delito no tenga necesariamente que causar un daño o perjuicio en el bien jurídico protegido. Como por ejemplo, el delito de la tenencia ilícita de armas, en el que basta con tener una posición, un arma sin la correspondiente autorización para que se considere que se ha cometido un delito. Según los sujetos activos, delitos propios. Es cuando el autor del delito tiene que tener una relación especial con el bien jurídico protegido. Por ejemplo, el delito de la prevaricación en que el autor del delito tiene que ser un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones dicta una resolución injusta a sabiendas. Ahora, los delitos impropios. Es decir, que cualquier persona puede realizar la conducta típica y cometer el delito. Por ejemplo, el delito del robo, en que cualquier persona puede sustraer un objeto ajeno con violencia o intimidación, según su relación con el bien jurídico. Delitos de lesión. Es decir, que la conducta del autor del delito causa perjuicio en el bien jurídico protegido. Por ejemplo, en el delito de lesiones, la conducta del autor, delito causado un daño físico o psíquico a la víctima. Delitos de peligro. Que la conducta del autor del delito crea situación de peligro que pueda afectar al bien jurídico protegido. Por ejemplo, el delito de la conducción temeraria, la conducta del autor del delito supongo riesgo para la seguridad vial, aunque no se haya producido un accidente de tráfico. Según su duración en el tiempo, delitos instantáneos. Es decir, que la conducta del autor del delito se realiza de forma puntual y en un momento concreto. Un ejemplo, el delito de homicidio en que la conducta del autor del delito se realiza en un momento determinado y causa la muerte de la víctima. Los delitos permanentes. Es decir, que la conducta del autor del delito no se agota en un momento determinado, sino que se mantiene en el tiempo mientras se da la situación típica del delito. Por ejemplo, el delito de detención ilegal, la conducta del autor del delito mantiene mientras la víctima permanece privada de su libertad, ¿no? Los delitos continuados. Es decir, que la conducta del autor del delito se realiza en forma reiterada, pero se considera como un solo delito. Por ejemplo, en el delito del hurto continuado, el autor del delito realiza varios hurtos, pero se considera como un solo delito continuado. Ahora, por la forma procesal de la acción, delitos de acción penal privada. Es decir, que la víctima tiene la facultad de decidir si quiere o no denunciar el delito y al ejercer la acción penal. Por ejemplo, tenemos el delito de las injurias leves. Ahora, delitos de acción penal pública. Es decir, que la acción penal ejerce de oficio por parte de las autoridades competentes, aunque la víctima no haya denunciado el delito. Por ejemplo, el delito de homicidio. Ahora, entre los delitos de acción penales a la instancia de parte, es decir, que se requiere que la acción penal se ejerza a instancia de parte. Es decir, se requiere la denuncia de la víctima o de su representante legal. Pero también es posible las autoridades competentes decidan ejercer la acción del penal de oficio. Por ejemplo, el delito de lesiones graves tenemos ahí. Gracias.